I will do anything that's necessary. Here in this book you'll find all of the instructions you'll need regarding the precepts that you must follow to go through the ritual of initiation. Nací en Estados Unidos, mi madre es colombiana y en 1983 me trajeron a Cali, aprendí el idioma, absorbí la cultura y fue una de las mejores decisiones en la vida. Agradezco a mi mamá por haberlo hecho porque a los 3 años, en 1985, a los 2 años, conocí el metal cuando estaba estudiando en Cali. Tenía 13 años. Escuché Judas Priest, Accept, las bandas fuertes del heavy metal de esa época. Pero las bandas que más me agarraron, una de ellas era Accept y AC/DC por la guitarra. Yo era y sigo siendo una persona que más que guiar los oídos hacia lo que está haciendo el conjunto, el grupo, me enfoco mucho en las guitarras. Yo amo la guitarra, ahí está el corazón mío. Más que en el metal, la guitarra en sí. Y eso me inspiró mucho. El sonido de Angus Young, Malcolm Young de AC/DC, los guitarristas alemanes de Accept, me inspiraron mucho a conseguir mi guitarra. Y conseguí mi primera guitarra en 1985 y a los 14 años, en 1986, ya empecé a dominar la guitarra, a componer canciones. Y decidí, yo tengo que empezar un grupo. Prácticamente era un grupo nuevo con los mismos integrantes de Guillotina. En 1989 Inquisition nació, ejecutando un thrash metal inspirado por Creator, quien era mi grupo favorito ya en ese entonces. Como les conté, empecé escuchando heavy, pero ya a finales de los 80s yo ya estaba escuchando Morbid Angel, Creator, Sodom, cosas fuertes, pero seguí muy trashero. Seguí tan trashero que la época fuerte del death metal, principios de los 90s, no me extrajeron, no me invocaron, por decirlo así. No era un estilo de guitarras que me llamaba la atención. Yo era muy de la antigua escuela de cabeceo, música que me movía. No buscaba brutalidad. El corazón mío, como les digo, estaba en la guitarra y en melodías y en ritmos que me movían. Entonces el death metal no me llamó mucho la atención. Me encanta ahora, claro. Hasta que llegué a conocer el black metal gracias a amigos, así como conocí el heavy. Llegué a conocer también el black metal, no por el internet. No por la televisión. Pero de pronto por unos 2 amigos en Cali y un amigo mío en Medellín que tenía una emisora que llamaba La Cortina del Hierro. La Cortina del Hierro de Mauricio. Gracias a él me mandaba música, hasta yo grababa el programa. Del resto es historia. Y yo dije, yo tengo que tocar este género. Este género es el nuevo género que me acabo de capturar y captivar, como hizo el heavy y el thrash cuando yo era un muchacho. Muchos criticaban y lógicamente Jason quiere seguir la modita del black. Para mí no era una moda, por decirlo así, no me da miedo decirlo, me enamoré prácticamente. Mis emociones dominaron las decisiones y dije, ya es hora de empezar a tocar este género. Y hice el primer demo, entre comillas, blackero de Inquisición, titulado Incense of Rest. En 1993 la compuse y en el 94 la saqué. Tristemente, al fin no pasó. Yo me fui en abril de 1996, abril del 96. Cuando llegué,
Yo tenía dos amigos allá en Seattle. Uno era Oren Thompson, de la disquera subterránea Moribund Records, y otro amigo. Y me acuerdo cuando llegué al aeropuerto, al otro día los llamé, les dije, hermano, ¿cómo están? Llamé a Oren de Moribund Records. Le dije, hermano, soy Jason del grupo Inquisition, no sé si se acuerda de mí. Yo, claro, yo me acuerdo como en el 93. Yo te vendí el puro holocausto de Moro que se acababa de salir. Y luego usted se fue para Colombia. ¿Qué más? ¿Qué haces acá? ¿Estás visitando hasta cuándo? Le dije, yo no estoy visitando, yo ya me vine a vivir acá del todo. Y el amigo mío, Oren, de Moribund Records, me pregunta, ¿y cómo el grupo qué? ¿Sigue? Y le digo, claro que sigue. Y los integrantes me preguntan, le digo, hermano, necesito ayuda, yo necesito un baterista. Yo no pedí un baterista, un bajista o un segundo guitarrista. Le dije, hermano, necesito que me ayude a ver si conoce a alguien por ahí porque busco un baterista. Apenas llegué anoche y ya me quiero poner las pilas, por decirlo así. Y me dice, aquí le tengo uno. Yo, ¿aquí en dónde? Me dice, hermano, está sentado al lado mío. Le voy a pasar el teléfono. Le dije, pero espere, no me pase el teléfono a este man que toca. O sea, la ironía es esta. Yo nunca fui fan del death metal, pero fui fan de los bateristas del death metal. Y le dije, Oren, antes que me pase el teléfono, dígame algo, ¿sí? El man toca estilo TSI, Morbid Angel, toco black metal, pero busco un man así, sólido. Me dice, sí, inclusive él viene de una banda que se llama Blood Ritual, de acá de Seattle. Yo, pásemelo. Hablé con Tom, lo conocí, hicimos la cita para la siguiente semana, audicionamos, no habían canciones por tocar, simplemente tocábamos. Yo dije, este man es excelente, man muy respetuoso, no humilde, pero muy sencillo, calmado, y no trataba de comprobar nada, simplemente era él, muy auténtico, y me gustó eso. Cuando empecé a componer ya las primeras canciones de la primera larga duración, Into the Infernal Regions of the Ancient Cult, nos encontrábamos cada fin de semana. Yo estaba trabajando, él trabajaba, y los fines de semana nos reuníamos en Seattle, pagamos alquiler en ensayadero, los dos, y cada vez que yo le mostraba ritmos e ideas, él conectaba. Ahí es donde uno se da cuenta de la química y la manera que hay interacción. El respeto es muy importante. Yo no sé si muchas personas entienden lo importante que es el respeto en cualquier relación. Y cuando me preguntan sobre química o cómo duran tantos años, es eso, hermano. Uno alega, uno pelea, uno es como hermanos a veces, pero tiene que haber ese elemento de respeto y acordar que cada uno es un individuo. Sientan emocional y sentimentalmente cómodos en el grupo. Que cuando nos encontramos en el ensayadero, no quiero que me vean como ahí llegó Jason el controlador, ahí llegó el dictador, pero bueno, bacano tocar con él, pero qué mamera. No, hermano, quiero que la gente llegue y disfrute, y las palabras que mucho la quiero evitar usar, disfrutar, divertirnos, supremamente importante. Entre esa oscuridad del black metal tiene que disfrutar, ¿sí? Incubus aporta, me gusta decirlo de esta forma, porque al principio suena como si yo lo estuviera despreciando. Él aporta poco, pero que él me escuchara decir eso, pero ese poco que él aporta es impresionante, es tan valioso. Porque él cuando yo digo que él aporta poco, no es porque él tiene pocas ideas, es porque él mismo lo diría. Él no le gusta interferir con algo que a él le parece bueno. Es que ahí está la química. Él conecta con lo que yo estoy componiendo. Él es muy involucrado en los arreglos. Por ejemplo, mira, ¿qué tal si cogemos ese ritmo suyo, lo movemos acá y lo repetimos acá, para yo hacer esto, tal cosa, en la batería? Y yo, uy, hermano, gracias. Quedó algo tan pequeño, cambió la canción, mejor dicho,
Y eso es a eso cuando digo poco, pero mucho. Eso es el aporte de él. Estrategias tiene que haber ahora. Por ejemplo, cuando yo me siento a hablar con la izquierda, yo me siento a hablar con Alfonso, ahora sí hay estrategias, por ejemplo, donde vamos a distribuir más. Mucha gente me dice que no consiguen el álbum tal lugar, pero en cuanto al arte, las canciones, no hay una estrategia. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar? Muchos de ustedes pónganse en mi lugar. Usted se sale de Colombia, llega a la USA, consigue un baterista, son dos manes, una voz que mucha gente odia, pero que a la vez ama, una guitarra, una batería, toque, y explota en el underground. El público que están malinterpretando esto. Primero les voy a hablar como si estuvieran aquí sentados conmigo uno a uno. Primero que todo, honestamente, sinceramente, yo no sabía mucho de las controversias de este festival. No sabía. Y ya habíamos aceptado la propuesta. Me interesó. O sea, pensé, yo no vivo acá. Y yo no puedo estar monitoreando las actividades de todas las escenas del mundo. Y por favor no digan que porque tengo raíces en Colombia yo debería estar más pendiente de todo acá. No, yo también tengo una vida y sí. Pero honestamente yo pensé que esto era muy apoyado. Porque si no lo fuera no habría bandas de metal. Fue cuando hicimos el trato y acepté venir que empecé a escuchar todos. ¿Qué es esto que estoy leyendo en el internet? Y empecé a ver la alineación y yo ya sabía que era yo no era tan ignorante, yo ya sabía que era un festival de rock con múltiples géneros, pero igual que ustedes, si ustedes no sabían, si esta es la primera alineación tan diferente, imagínense yo cómo lo iba a saber. Me cogió por sorpresa, pero no me iba a retirar por eso. ¿Y por qué? No debería ser al contrario. Hablamos de ser fuerte, de no ser ovejas, de liderar, de dominar, de Satán, la música del diablo, de no, los que tienen que ir son ellos, yo no me voy a mover de aquí, radicalismo. No, yo no me voy a ir para un rincón. No, me voy a tocar más bien en ese garaje. Suerte y con ese festival, porque yo le voy a comprobar al público que yo sigo sencillo, yo no tengo que comprobar nada, yo soy un man como cualquier persona y esto es simplemente otro rito de Inquisición. Siempre me encanta decir esto en las entrevistas. Ustedes, los guitarristas, tienen la obligación realmente de determinar los sentimientos y el movimiento de las canciones. Puede tener el mejor baterista del mundo, mejor bajista, mejor vocalista, pero esa guitarra es muy importante dominarla y buscar no tanta la técnica y complejidad, sino sentimiento, música emocional. Y por si acaso el ritmo es muy sencillo, pero es muy complejo a nivel emocional, úsela. Paremos ese miedo, esa intimidación de quedarnos con canciones sencillas, pero si suenan bien, déjelos, guárdelas. Buenas tardes, yo soy Dagon de Inquisition y los saludo a ustedes de Autopista Rock.